Un gusto. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor, por permitirnos una vez más estar nuevamente reunidos entre hermanos para disfrutar de tu presencia, para conocer más de ti, para gozarnos en tu palabra, mi Señor. Te pedimos, mi Dios, que en esta tú nos guíes a través de nuestro pastor para poder aprender más de ti, que seas tú, mi Señor, a través de las palabras de nuestro pastor Josué, el que guíe en esta noche nuestros caminos hacia esa enseñanza que es necesaria para conocerte y amarte cada día más, mi Señor. Te pedimos que nos ministres un espíritu de entendimiento, de discernimiento, para poder entender todos aquellos. Señor, yo creo que se le desconectó a mi hermano Jorge. Vamos a seguir orando, Padre. Te agradecemos, Señor, tu bendición para este día, Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra, entenderla, Señor, para que esa palabra sea, Señor, un perfeccionamiento en nuestra vida, Señor. Un vehículo, Señor, de perfección. En el nombre de Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos conectados y por aquellos que se han de conectar, Señor, o aquellos que han de ver esta grabación, Señor, que Señor nos la enseñanza, Señor, que el don de enseñanza venga a nosotros, Señor, tanto para el oyente como para el que expone, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Es un gusto estar nuevamente con ustedes conectados. Gracias a aquellos que han puesto su cámara para poder interactuar de una mejor manera. Me gustaría iniciar la clase revisando la enseñanza, perdón, la tarea de la semana pasada. Entonces, ¿sabes? La modalidad de esta, digámoslo así, pues, de esta escuela es en base a clases y tareas, ¿no? Donde cada uno de los participantes debe cumplir con algunas lecturas, no solo con las clases, sino también con algunas tareas, ¿no? Yo creo que en la medida que uno avanza, se nos va exigiendo un poquito más, ¿verdad? Obviamente, si estamos hablando de un discipulado de doctrina básica, de corderitos, no les vamos a poner a hacer tareas así como se las pedimos a ustedes, que ya tienen mayor recorrido, ¿no? Entonces, sino que esto se hace para que de alguna manera tengan una responsabilidad en la semana de ir a repasar o ir a cumplir algo que va a complementar la enseñanza. Entonces, lamentablemente no todos lo han tomado en serio, creo, o no han tenido la oportunidad de hacer sus tareas, ¿no? O tal vez se les ha olvidado, no lo sé. Pero los insto de todo corazón a que hagamos la tarea, ¿no? Al final del día, la tarea no es para mí, la tarea es para ustedes, ¿no? Si ustedes la hacen, ustedes son beneficiados. Tu servidor, pues yo, mi tarea, ahí sí que mi tarea es eh, ayudarles a revisarla, ¿no? No es poner bueno o malo, sino ayudar a orientar, ¿no? Si alguien tiene problema para entregar la tarea, comuníquese conmigo para ver de qué manera me la puede enviar y que podamos avanzar, ¿no? Entonces, vamos a dar la oportunidad que tres hermanitos, les vamos a dar ahí unos 3 minutos a cada uno para que nos explique su tarea, ¿verdad? Que la exponga, ¿no? Siempre pido voluntarios y cuando no hay voluntarios ya les digo quién lo expone, pero algún voluntario, alguien que quiera exponer lo que encontró en su tarea y quiera exponerlo a los demás.
puede. Pues ahí está. La hermana Ruth levantó la mano primero y después mi hermano Jorge. Bendiciones, hermanos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, voy a ser breve. Puse el verso de Génesis 14 del 17 al 20. La tarea que nos habían pedido era buscar a Cristo en el Antiguo Testamento y bueno, dice el versículo: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le dijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces aquí, bueno, yo puse porque Melquisedec es figura de Cristo. Y para ser breve, bueno, voy con el siguiente, que es Daniel 7 del 13 al 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí también podemos ver a Cristo cuando menciona que vino un hijo de hombre. Y en el Salmo 118, 22, dice: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en piedra angular, que es Cristo también. Entonces, pues esa es mi tarea. Muy bien. Mira, hay lo que nos faltó acá, y tal vez a mí me faltó especificarlo, así que no los puedo reprobar por eso, sino que es más una observación hacia mi persona. Es que cuando buscamos a Cristo en el Antiguo Testamento, es necesario también poner un contexto, ¿no? Y no simplemente hacer una interpretación de que ahí está Cristo, ¿no? Sino debemos tener pues de un momento un paralelismo entre otro versículo que complemente o que nos haga mal o que nos amarre, que nos explique de alguna manera la misma palabra que está hablando de Cristo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que yo les di del Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22 dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Entonces, ¿cuál sería el contexto de eso para poder afirmar que es un salmo mesiánico? Es pues cuando el Señor en la cruz dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Entonces, ahí hay un contexto. Y hay otro, más adelante el pasaje dice: rompieron mis ropas y las dieron a suertes, ¿no? Vemos también un contexto, ¿verdad? Eso también me faltó a mí incluirlo, así que no de ninguna manera lo estoy exigiendo, porque quizá a mí me faltó ser específico en cuanto a eso, ¿no? ¿Verdad? Bueno, para no abundar más, hermano Jorge, ¿estás ahí? Habías levantado la mano. No sé si quieras, no solo decirnos el versículo, sino más que todo, explicarnos por qué ves a Cristo ahí. O sea, el versículo, si quieres, menciónalo, pero la razón también por la cual tú crees que está hablando de Cristo. Sí, pastor, con gusto. Éxodo 3:2 dice: allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Aquí es el segundo ejemplo que yo pongo, pero yo creo que voy a explicar el primero para poderlo relacionar mejor. El primero que escogí es Génesis, el capítulo 22, versículos del 11 al 12, y habla precisamente del ángel de Jehová. Dice: entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada,
pues ya sé que temes a Dios. Y la parte que me hace a mí tener el convencimiento de que se está refiriendo a Jesucristo es la manera en cómo expresa, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Entonces él cambia de hablar de tercera a primera persona. Ese cambio de cuando él hace alusión a me rehusaste, está hablando en primera persona como la figura del ángel de Jehová se convierte en Dios. Entonces, por eso para mí significa que es alusión a Jesucristo, por el término que está utilizando. Primero habla del ángel de Jehová y después él dice me rehusaste en primera persona. Entonces es uno mismo, no es un misterio de la Trinidad al momento de saber que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Eso fue mi pasaje en el... Ok, ahí habría que tenernos un poquito, porque en ciertos pasajes habla del ángel de Jehová, ¿verdad? Que ese es un ángel especial, ¿no? Mm, Algunos relacionan al ángel de Jehová con el Señor Jesucristo o con Dios mismo. Y por ejemplo, pero no siempre es así, ¿sí? A veces es un ángel tal cual, ¿no? Pero podemos ver ciertos casos en donde dice el ángel de Jehová y vemos una figura divina, adorable ahí, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Realmente no habría mucha precisión ahí sobre si es Cristo o no ese ángel, ¿no? Habría que irlo a estudiar y bueno, yo cuando vi tu tarea, lo que entendí, Jorge, Sí. es que te referías al cordero, porque dice que vi un cordero, perdón, en el matorral, ¿no? Ese cordero es Cristo, eso sí te lo puedo asegurar, ¿no? He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que fue sacrificado en lugar de Isaac es una figura, pues está hablando de Cristo, pues básicamente, ¿no? En lugar de que muriera el hijo, murió el cordero, ¿no? Entonces, en lugar de que muramos nosotros, en lugar de que nosotros pagáramos el precio de nuestro pecado, murió ese cordero de Dios, ¿no? Yo cuando vi tu tarea, eso fue lo que me quedó claro. Quizá lo del ángel que menciona, habría que irlo a analizar, ¿no? No lo podemos asegurar, o por ese momento yo no lo puedo asegurar, tendríamos que irlo a estudiar, pero efectivamente, en algunas ocasiones, cuando dice el ángel del Señor, se está refiriendo a Dios mismo. Por ejemplo, Jacob peleó con un ángel, dice la Biblia, pero nosotros vemos que estaba peleando con Dios. Entonces, ¿era un ángel o era Dios? ¿No? Entonces, ese es otro tema bastante interesante también, ¿verdad? Y bastante, pero hay que irlo a estudiar. Entonces, en este caso yo asociaría al cordero que fue sacrificado como la figura de Cristo, ¿sí? Si vamos al Salmo, ¿cuál fue el Salmo que pusiste, mi hermano? Es que puse dos y también puse entre los profetas a Isaías. Ajá, ¿cuál Pero es? se me hizo muy a veces Isaías 9, versículos 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará sobre su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, no había duda para mí de que se refería a Jesucristo. Perfecto, perfecto, eso es clarísimo y también es una tarjeta, una postal navideña incluso, ¿no? Sí. No, nos ha nacido un niño, perfecto. ¿Y el Salmo cuál era, mi hermano? Puede ser el 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y sabemos que Jesucristo representa el agua de vida y que también representa la luz del mundo. Yo ahí lo relacionaría con la luz del mundo, ¿verdad? Pero en ese caso, lo mesiánico me queda un poco más difuso, la verdad, porque esa luz podría ser la luz del Padre o la luz del Espíritu Santo. Entonces, había otro salmo que habías puesto, ¿verdad? Sí, es un poco más claro. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios.
Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Ok, yo el contexto que pondría ahí es que cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice que hubo un terremoto, ¿verdad? Entonces, lo relacionaría que cuando se simbraron los montes, ahí está lo mesiánico, ¿no? Ahí está o sea, el contexto, la verdad. Es importante que lo busquemos para no solamente suponer o imaginarnos que está hablando de Cristo, sino que tengamos una referencia bíblica y no solo una interpretación personal, ¿verdad? Porque de pronto podríamos ver cosas ahí que no están precisamente claras, ¿no? Pero muy bien, este último me parece más atinado. Gracias, Jorgito. Nadie más ha levantado la mano, así que vamos a hacer aquí una tómbola. Vamos a pedirle o alguien más, voy a dar la oportunidad a alguien más que tome el último momento. Nina, Pastora Nina, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres abrir tu micrófono? Estás en mute. Ay, perdón. Ahí está. Bien, gracias a Dios. Contenta de estar nuevamente con ustedes. Bueno, en cuanto al tema, yo, en cuanto a los libros de Moisés o el Pentateuco, escribí en de Éxodo 17, 1, el 5 y el 6. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Dice el 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y dice el 6, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces yo aquí veo a Cristo, ¿verdad? Como la roca, como el agua de vida. Y en cuanto a Cristo en los profetas, puse Isaías 43 días, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces yo creo que cuando está hablando del siervo que escogido, está hablando del Señor Jesús. Y en cuanto al Salmo mesiánico, puse Salmo 16:10, hablando, ¿verdad?, del Señor Jesús, de su muerte. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces yo creo que ahí se estaba refiriendo a la resurrección del Señor Jesús. Entonces eso fue lo que yo puse. Sí. Para contextualizar un poquito lo que mencionabas, pondría yo 1 Corintios 10, ¿no? Donde dice que una roca lo seguía y la roca era Cristo. Dice que el pueblo bebió una vida espiritual en el desierto, vivió de Cristo, ¿no? Para contextualizar el pasaje que decía, ¿no? Solamente para, ¿verdad? Y pues sí, definitivamente está hablando de la resurrección y en el profeta. Es importante también cuando vemos lo profético, digo, no vamos a hablar hoy de la interpretación de los profetas porque creo que tal vez no soy la persona más docta en eso, pero podemos ver que cuando hay profecías que se le dan a una persona, pero que en una interpretación se le aplica esa profecía a otra, ¿no? Por ejemplo, lo que dice la pastora, el siervo que yo escogí, en su momento también era una profecía para un siervo de Dios, en ese caso Isaías, ¿no? Pero también estaba hablando de Cristo, ¿no? Otro ejemplo de esto podemos ver en el caso de Luzbel, que le dan una profecía a, creo que es en Ezequiel capítulo 29,
le dan una profecía, si me ayudan a recordar quién, pero está hablando de Luzbel. Creo que es Ezequiel capítulo 29. Si me ayudan un poquito a encontrarlo. No, creo que no es ese. Donde se habla de Luzbel. Está hablando de uno de los reyes de Persia, creo. También en Isaías 14:12 se habla de... Mm. Si me dan un segundito, lo voy a encontrar. Creo que es Ezequiel 28. Josué, ahí te va puesto en el chat. Ezequiel 28 habla del príncipe de Tiro. Ese, perfecto, es lo que estaba buscando. Estaba desviado un capítulo. Perfecto, ¿lo lees, hermano, porfa? Un pasajito donde se hable de Luzbel, ¿no? Sí. No. Se movió. Bueno, el versículo 1 y 2 dice, vino mi palabra el Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, sentado en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al que dio, al corazón de Dios. El 2 Luego está dice el clarísimo, ¿no? versículo 12, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. 13 en el Edén estabas, en el huerto de Dios, etcétera, etcétera. O sea, no dice, es una profecía para Luzbel. No, en su momento esta profecía fue para el rey de Tiro, literalmente, ¿no? Pero se aplica como una parábola, una especie de recurso también de interpretación para entender lo que pasó con la caída de Luzbel, ¿no? Digo, esto es para poner un ejemplo de que también hay profecías que hablan de Cristo, pero que en su momento se las dieron a alguien más, ¿no? En su momento se las dieron a Isaías, ¿no? En su momento se las dieron, por ejemplo, habla de Ciro, ¿no? Del rey Ciro. Entonces le dice mi pastor, y empieza a hablar y empieza a profetizarle a Ciro, pero también vemos ahí una profecía acerca de Cristo. Entonces Cristo está escondido en toda la escritura, pero necesitamos interpretar correctamente la palabra por la luz del Espíritu Santo, obviamente, pero también la misma Biblia nos va a ayudar a contextualizar y entender otros pasajes para que no inventemos cosas, la verdad, ¿no? Y que nos pareció ahí a ver a Jesús, pero habría que ver por qué, ¿va? Habría que poner otros pasajes paralelos a eso, ¿no? Bien, vamos a, creo que Roberto quería comentar algo, mi hermano. Si quieres abrir tu micrófono, adelante. Cierto. Una pregunta que yo tengo aquí, por decir, para buscar a Cristo. Yo tengo una cita que ahorita, bueno, Isaías 53 del 1 al 12, ya habla referente de lo que, por decir, yo podía encontrar allá a Cristo. Ahorita que estaban tocando los temas, pues ahí la quiero leer, no sé si me lo permitan. Adelante, por favor. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quienes han a quienes se le ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le vemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fuimos menospreciados y no lo estimamos. Ciertamente llevó él él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nosotros de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió la boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudecido y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, como todo esto Jehová quiso, quebrantado, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por el conocimiento de la justicia. Mi siervo justo a mucho llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte de las grandes y en los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida a la muerte y fue contado como los pecadores de muchos y orando por los transgresores. Amén. Amén. Ok, mira. Entonces ahí habla, todo este pasaje está hablando del siervo sufriente, ¿no? Del siervo sacrificado por nosotros, ¿no? Pero lo importante acá es ver también por qué se dice, ¿verdad? Y cuál es el contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que enmudeció, podemos contextualizarlo con los evangelios, que dice que no abrió su boca, ¿no? No se defendió, ¿no? Aunque podía haberse defendido, no se defendió, ¿no? También, ¿verdad? Cuando dice que fue azotado, ¿no? Que por sus llagas hemos sido curados. Podemos ver que el Señor también tuvo llagas, ¿no? Por los golpes, ¿no? Recibidos. El hecho de llevar la cruz también le causó llagas, ¿no? Bueno, acá nosotros podemos ver varios pasajes, varios versículos que leyó el hermano, en donde deberíamos ir a buscar el contexto. El otro pasaje que nos avala, digámoslo así, ¿no? Que está hablando de Cristo escondido en el Antiguo Testamento. Bien, entonces vamos a parar con la revisión aquí porque nos tomó un ratito, pero vamos al tema de hoy, ¿no? Para que avancemos, ¿no? Entonces, mientras yo comparto acá mi pantalla, y hoy vamos a empezar con los cuidados personales, ¿no? ¿Por qué vemos los cuidados personales? Si recuerdan la última clase, terminamos con Timoteo 4:12, 4:16. Ahorita digo que dice 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces, es un consejo del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo para que él pudiera ser un buen maestro, ¿no?
un buen, en este caso, estaba encargado de una obra. Entonces el apóstol le va dando instrucciones de cómo él tiene que hacer su trabajo, ¿no? Podemos leer las dos epístolas, ¿no? Pero acá le estaba diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, hay cuidados personales de aquel que va a enseñar la palabra, ¿no? Antes de los cuidados doctrinales, ¿no? Que la segunda parte, están los cuidados personales. Entonces, miren, nosotros podemos ser las lumbreras, ¿no? Podemos ser unos genios, ¿no? Podemos invertir horas y horas en estudiar la palabra, en estudiar un tema que se nos entregó, en tener los recursos, todas las Biblias, diccionarios y todo. Pero no nos va a servir de mucho si no somos la persona correcta para poder dar ese tema, ¿sí? Entonces, necesitamos ser para hacer, ¿sí? Antes de entender, necesitamos ser. Entonces, ¿cuál es el cuidado personal que aquellos que tenemos el privilegio de enseñar la palabra, qué cosas debemos considerar en ese cuidado? Para poner un ejemplo, nosotros conocemos los cuidados personales de la higiene, ¿no? El baño diario, lavarse las manos, cepillarse los dientes, recortarse el pelo, son cuidados de aseo personal, ¿no? De la misma manera, nosotros tenemos algunos requisitos de cuidado personal, pero en nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, antes de empezar con los métodos de estudio y las herramientas de interpretación y que los diccionarios, las Biblias y todo, veamos quiénes somos, ¿no? Entonces, de nada sirven las horas de estudio si no tenemos los requisitos, ¿no? Que la palabra nos dice. Entonces, antes de aprender estos métodos, veamos quiénes somos. Entonces, el primer requisito, aunque parezca obvio, pero lo tenemos que decir, para que una persona pueda trasladar una enseñanza es que tiene que ser una persona nacida de nuevo. Una persona puede estudiar teología, puede estudiar, meterse en un seminario bíblico, los que hay, ¿no? En línea o donde sea. Pero si aquella persona no ha nacido de nuevo, está inhabilitada para tener un entendimiento de la palabra y mucho menos estar hablando de ella. ¿Por qué? Porque toda la transmisión, digámoslo así, de Dios hacia el hombre se da de su espíritu a nuestro espíritu, ¿sí? Entonces no hay manera de que una persona que no tiene su espíritu vivificado pueda recibir una revelación de Dios. Por eso todos esos hombres que dicen que tienen profecías en Nostradamus y todos los que hay, que según algunos han sacado cosas de la misma Biblia, lo que tenemos que ver es que si realmente son nacidos de nuevo. En primer lugar, ¿no? Porque muchos se han levantado por el mundo, ¿verdad? Y son falsos. Y ni siquiera han nacido de nuevo, ni siquiera han tenido un encuentro con Dios. Entonces los tales podrán ser genios, ¿verdad? En cualquier rama de la ciencia, pero en la Biblia no están habilitados. Juan 3:1, perdón, 3:10 y 11, vemos el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Ustedes conocen la historia, ¿no? Y Jesús le dice a Nicodemo, dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Entonces Nicodemo enseñaba la palabra, enseñaba la ley, pero Nicodemo no había nacido de nuevo. Entonces, cuando el Señor Jesús le empieza a hablar, Nicodemo no entiende. Nicodemo se le hace imposible aquello porque él estaba literalizando la enseñanza de Cristo, ¿no? ¿Verdad? Dice, de cierto te digo, dice, que lo que sabemos, hablamos,
Y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Él no podía recibir nada de Dios porque no había nacido de nuevo. Entonces, todo su conocimiento, todo su entendimiento no le servía de nada porque no tenía lo más esencial, ¿no? Jesús le dice, vámonos un poquito más arriba. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces, dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, él estaba pensando en una manera física, literal, ¿no? Pero el Señor Jesús no estaba hablando de eso. Él quería entender con su razonamiento humano, con su conocimiento biológico, quizá, algo que es plenamente espiritual. Cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo, es evidente que no estamos hablando de lo biológico, ¿no? ¿Quién es el que tiene que nacer de nuevo? La pregunta sería, ¿quién nace de nuevo ahí? A ver, mi hermano Alan, ¿quién tú crees que tiene, qué es lo que nace de nuevo? Sería el espíritu, ¿no? El espíritu, 100 puntos. Una estrellita si estuviera ahí, te la pongo. Es el espíritu que estaba muerto en sus delitos y pecados. El cuerpo no puede nacer de nuevo porque no, está vivo, ¿eh? No, el espíritu humano nace de nuevo. Es decir, ya estaba vivo y se murió y tiene que volver a nacer. Entonces, la única manera de recibir la revelación de parte de Dios es, dice, por el Espíritu. Entonces, la palabra de Dios siempre nos muestra la relación que existe entre la palabra y el Espíritu. Mire, pues, cuando uno está recibiendo la palabra de Dios, ya sea en profecía, en un sermón, en una enseñanza, en las maneras en que recibimos la palabra escrita, ¿no? Que es la palabra profética más segura, el destino de esa palabra es el espíritu humano. Es cierto, pasa por los oídos, llega al corazón, pero el destino es el espíritu, porque lo que hace la palabra es alimentar el espíritu, fortalecer el espíritu, y el espíritu se encarga de distribuirlo al alma, de llevarlo al alma para que el alma sea transformada, ¿sí? Entonces el destino es el espíritu, lo procesa, y el espíritu, su trabajo es llegar al alma con esa palabra, ¿no? El espíritu le tiene que hablar, tiene que ministrarle esa palabra al alma. La base de esto la podemos ver, si alguien lo puede buscar, por favor, aquel famoso salmo que dice, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es el que restaura tu vida, el que te perdona tus pecados, el que hace que te renueven tus fuerzas, y no me recuerdo más que dice. Creo que es el salmo. ¿Cuál es el salmo? ¿Ciento qué? Si alguien lo buscó. Creo que es el 103. 103. Vamos a ver. Sí. Ok. 103. ¿Quién habla ahí? ¿Quién es la voz? El que está predicando ahí. ¿Quién es? Es el espíritu. Él está hablando al alma. El espíritu tiene que ministrar el alma. ¿Pero qué le va a ministrar? Lo que ya recibió de Dios. De la misma manera que el cuerpo recibe los alimentos, llegan al estómago, el estómago los procesa, pasan por el intestino, y bueno, ahí se sacan los nutrientes y todo, y se distribuye ese alimento por el sistema sanguíneo a todo el cuerpo, ¿no? De la misma manera, el espíritu tiene que recibir la palabra. Pero ¿cómo va a recibir la palabra si está muerto? No hay tal, no se puede. Entonces, el primer requisito es recibir la palabra por el espíritu. Dice Proverbios 1:23, dice, volveos en mi reprensión, y he aquí que yo derramaré mi espíritu sobre nosotros,
y os cesaré y os haré saber mis palabras. Entonces, vemos el orden. Primero viene el espíritu y luego el conocimiento de la palabra. ¿Sí? Viene un derramamiento de espíritu. ¿A dónde? Al espíritu humano. Y después viene la palabra de Dios, ¿no? La revelación. Entonces, eso también lo podemos ver en Juan capítulo 3, 64, cuando el Señor Jesucristo dice, porque el Dios que me envió, las palabras de Dios hablan. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da su espíritu por medida. Entonces Dios primero da el espíritu, ¿sí? Pero luego, después da la palabra. Eso lo vemos en Juan 6:63, dice. El espíritu es el que da la vida, dice. La carne nada aprovecha, dice. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, ¿no? Entonces primero viene una relación de digámoslo así, pues, una resurrección espiritual y luego viene una palabra de Dios, ¿sí? Para que ya pueda ser entendida por el espíritu humano, ¿sí? Entonces, aquella persona que no ha nacido de nuevo, no importa si tiene un IQ de 180, no va a entender la Biblia jamás con su intelecto humano, ¿sí? Pero aquel nacido de nuevo, no importa si no es una persona muy educada o que no esté muy preparado intelectualmente, va a entender la palabra de Dios. Porque no es por el entendimiento humano, por el razonamiento humano, sino que es por el espíritu. Entonces nosotros de esa manera recibimos el entendimiento por nuestro espíritu. Entonces, esa revelación es el primer punto. Tenemos que tener un nuevo nacimiento. Yo creo que todos somos aquí no nacidos de nuevo, pero no podemos escuchar ni permitir que alguien que no ha nacido de nuevo exponga la palabra, ¿verdad? Bueno, sigamos. Entonces, el segundo punto o el segundo cuidado que nosotros tenemos que hacer, y ese es quizá algo que sí tal vez ya nos toca ver porque, o sea, yo estoy seguro que aquí todos hemos nacido de nuevo, ¿no? Pero posiblemente no todos seamos espirituales. Aunque seamos nacidos de nuevo, no precisamente somos espirituales. Entonces, cuando no es lo mismo tener el espíritu vivificado o tener el espíritu de Dios en uno que ser espiritual, ¿sí? Puede ser alguien nacido de nuevo, pero ser carnal. Puede ser una persona que ya esté vivificada, pero que tenga sus ojos cerrados, ¿no? Entonces, para eso es importante que definamos que hay tres tipos de hombre o tres tipos de humanidad, ¿no? Primero podemos ver el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural es una persona que no conoce a Cristo. Es una persona que no ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. Por lo tanto, no tiene un espíritu vivificado. Es un hombre natural. Éramos las personas que antes de conocer a Cristo éramos hombres y mujeres naturales, ¿sí? Pero cuando venimos a Cristo, Cristo vivifica nuestro espíritu, entonces ya venimos a ser personas de un ser espiritual, ¿no? Es una persona que ha nacido de nuevo y que ahora vive bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Y que bajo ese ejercicio de la palabra de Dios, entonces ya puede recibir una revelación de la misma, ¿no? Ese es el hombre espiritual y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a ser, ¿no? No siempre lo somos. A veces no somos espirituales, ¿no? Sino que
somos carnales. O sea, lo carnal es en lo contrario a ser espiritual, ¿no? Es una persona nacida de nuevo, pero que vive como alguien carnal. Perdón, que vive como alguien natural. Es un nacido de nuevo que vive como que si no fuera. Y anda según la carne, ¿no? Es alguien que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, tiene estorbo para recibir la revelación. Entonces, de estos tres, es el espiritual, la persona espiritual, la que está habilitada para poder recibir revelación y enseñar la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque si leamos este pasaje, dice, pero el hombre natural, dice 1 Corintios 2:14, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Esa es la persona que no conoce, que no ha tenido un encuentro con Dios y no las puede comprender. No importa si es Albert Einstein o ¿cómo se llamaba aquel físico que estaba en una silla de Hawkins? Que dicen que era un genio, ¿no? Pero pues no podía entender algo tan sencillo como lo que es Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, espiritualmente. Entonces, un cristiano nacido de nuevo, pero que tiene un comportamiento carnal, no puede entender las escrituras, ¿no? ¿Por qué? Porque está actuando como un hombre natural, aunque ya se ha nacido de nuevo. Entonces, dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido al espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Dice, de estas cosas, hablando no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, en esta última frase, debemos ser personas espirituales para poder interpretar las cosas espirituales de la palabra. Entonces, la Biblia nos compara, ¿verdad? Hace digámosle, pues, un paralelismo, digámoslo así, entre un niño y una persona carnal, ¿no? Al niño se le puede dar leche, ¿no? Enseñanzas elementales, enseñanzas básicas, ¿no? 1 Corintios 3:1, ver la comparación que habla, que hace el apóstol acá. Y yo no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niñitos. Aquí todavía le dicen niñitos, ¿verdad? Como cariñosamente. En Cristo, dice, os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo, ni aún ahora podéis. Entonces el apóstol iría darles algo más avanzado, algo más profundo, algo más, digámoslo así, difícil de digerir. Pero su carnalidad impedía que el apóstol profundizara en las escrituras. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que ya conocen de la palabra y que han escuchado la palabra. Y si nos ponemos a hablar de, no sé, dígame un tema básico, el bautismo. Entonces, bueno, hermano, pues sí, está bien, ¿no? Pero pues, es algo básico, es algo que ya tal vez dominamos y que tal vez ya enseñamos, ¿verdad? Entonces, tal vez ustedes me están diciendo, quiero algo más avanzado, quiero algo más profundo. Pero la misma carnalidad impide que se avance en un tema más, digámoslo así, difícil, ¿va? Entonces, cuando nosotros estamos enseñando, vamos a tener un auditorio diverso, ¿no?
Vamos a tener gente recién convertida, gente que tal vez ya tiene más enseñanza, gente que tal vez ha estado escuchando al apóstol Sergio, al apóstol Germán, al apóstol Mario Rivera, y que han estado aprendiendo ahí, que son unas, que saben mucho los hermanos. Entonces nosotros tenemos que, no podemos, porque tenemos a alguien así, vamos a empezar a hablar profundidades y vamos a dejar confundidos a los niños, a los carnales, ¿no? Entonces no les va a hacer provecho y se van a confundir. Y como dicen aquellas personas, ¿no?, que se van a empachar, ¿no? No sé si ustedes creen en los empachos, ¿verdad? Pero les va a caer mal la comida, ¿no? No les va a ser de provecho, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado porque pueden haber diversidad de edades, digámoslo así, y no solo edades, sino de hombres naturales. Puede haber alguien que ni siquiera sea cristiano en un discipulado, ¿no? Es posible, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a conocer a la gente que lo está escuchando, ¿no? En una prédica, pues, se le habla a todos, pero en un discipulado uno debe, digamos, de evaluar en qué nivel está el discípulo, o si es un discípulo espiritual, o si es un discípulo carnal, o si es un discípulo que está en una etapa temprana de formación en doctrina básica, doctrina intermedia, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de las profundidades de Satanás ahí, o de las profundidades de Dios, ¿no? Porque posiblemente no, en lugar de edificarlos, se les puede confundir, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, el niño, según lo que dice 1 Corintios 3, es igual a carnal. Y el maduro, por lo tanto, es una persona espiritual. Entonces, miren, hay personas dentro de los discipulados, dentro de las congregaciones, que tienen años en el evangelio, que conocen a Cristo hace mucho tiempo, pero eso no precisamente las hace una persona espiritual. Ya deberían ser espirituales, pero tienen actitudes de niños, ¿no? Entonces, si queremos conocer a un carnal, vayamos a ver qué actitudes tiene un niño, ¿no? Por ejemplo, ¿qué actitudes tiene un niño? Negativas. ¿O qué actitudes buenas? ¿Qué actitudes negativas tiene un niño para asociarlas con una persona carnal? ¿Quién quiere participar? ¿Quién tiene niños aquí pequeños? Ah, dice la hermana Ruth. Él es berrinchudo, dice. Un niño es berrinchudo, hace berrinches, ¿no? Aunque sea ya creyente de hace mucho tiempo, hay hijos de Dios que hacen berrinches. Tal vez no se pueden a patalear ahí en el suelo, pero solo eso les falta, ¿va? Entonces, hay una persona que hace berrinches, tiene una actitud de niño, tiene una actitud carnal. Por ejemplo, cuando a veces a un niño se le quiere dar una instrucción, ¿verdad? No la acepta fácilmente, se pone a renegar, se pone a alegar y se pone a cuestionar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y se le da una instrucción clara. ¿Y por qué? Perdón, no hay que dar explicaciones. Yo no sé si ustedes a sus hijos les explica todo. Hay veces que solamente se les dice, recoges los platos de la mesa. ¿Y por qué? Te tengo que explicar. Hazlo nada más, ¿no? Al niño le cuesta obedecer, ¿no? Bueno, no vamos a estudiar sobre los carnales, solo quería poner un par de ejemplos, ¿no? Sobre actitudes que muchas veces nosotros, ¿no? Incluso ministros, siervos de Dios que tienen actitudes, ¿no? 1 Corintios 5:11, para ir avanzando, dice, de esto tenemos mucho que decirles, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tenéis necesidad que alguien nos instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido.
Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque aún es niño, porque aún es carnal. Pero el alimento sólido es para los maduros, porque para la práctica, dice, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir el bien y el mal. Hay otro pasaje ahí, no lo puse aquí en la presentación, pero dice, hablamos sabiduría. ¿Entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez, ¿no? Entonces la madurez es sinónimo de ser espiritual. Entonces, para que nosotros seamos maestros efectivos, debemos ser personas espirituales. Efesios 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales de Cristo, es decir, ya estuviste mucho tiempo, es necesario que avancemos, que sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Mire, el juicio eterno es una doctrina básica. ¿Y cuántos de nosotros podríamos explicar cuál es el juicio eterno? Según Efesios 6, el juicio eterno es una doctrina básica. Bueno, y esto haremos, dice, si el Señor nos lo permite. Entonces, la madurez no está relacionada con los años. Debería, pero no siempre. Hay hermanos que maduran muy rápido y tienen poco tiempo y son maduros. Habemos otros que tal vez tenemos mucho tiempo y aún tenemos actitudes carnales. Entonces, si queremos y pretendemos exponer la palabra en una enseñanza, debemos ser espirituales. El tercer punto de los cuidados personales que tenemos que tomar en cuenta es la consagración. Si una persona no es una persona consagrada, no es apta para enseñar la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, busca hombres aptos. Y una persona apta no es simplemente una persona que sabe mucho, ¿sí? Una persona que sabe mucho quizás es un cabezón, ¿verdad? Sino que una persona apta debe ser una persona que está consagrada. ¿Qué significa consagración? Entonces, perdón, dice que este pasaje me lo salté. Perdón, me equivoqué. Si vamos a la palabra, vamos a encontrar una palabra en el hebreo, que es la palabra nazir. En el hebreo 5139 la podemos encontrar en el diccionario Strong, que significa alguien que está separado, apartado, alguien que es una persona devota, ¿no? Alguien que se ha apartado de lo carnal y está apegado a lo espiritual, ¿no? Esta palabra se utiliza en español o se traduce en español como alguien que es un nazareo, pero la palabra hebrea es nazir, ¿sí? La palabra, la original, digámoslo así. Esta la encontramos en Jueces 13:5. Dice, porque concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser un nazir. Y ahí mismo dice, consagrado a Dios antes de nacer. Y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Entonces, aquí está hablando de Samuel. Y le está hablando a Ana, ¿no? Y le está diciendo, Dios, que ese niño... No, perdón, estoy equivocado. Una disculpa. No está hablando de Ana, está hablando de la mujer de Manoa. Entonces está refiriéndose a Sansón. Una disculpa ahí, la confusión.
porque también Samuel fue un nazareo. No nazareno, no, nazareo. ¿Qué significa? Es una persona apartada para el servicio de Dios. Una persona que está dedicada para un plan, un propósito de Dios. ¿Sí? No significa que es una persona que sea a tiempo completo, sino es una persona que ha consagrado su vida para que esa palabra sea entregada, ¿no? Entonces habría que ver en qué Dios quiere que nos consagremos, ¿no? Es como que nos dediquemos a algo, ¿no? Aquellos que intentamos tocar un instrumento musical, quizá aquí, bueno, yo veo al hermano Carlos, no sé si habrá alguien más. Estamos claros que si queremos ser buenos ejecutores del instrumento, debemos dedicarnos al instrumento. No es de aprenderse unas notitas ahí medio hacerlo, ¿no? Como tal vez su servidor lo hace. O sea, no estoy diciendo que yo soy bueno en eso, ¿no? Soy un ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero una persona que quiere destacar en eso, tiene que dedicarle tiempo todos los días a practicar su instrumento. Ustedes ven a una persona prodigio en la música, pero no sabe cuántas horas se ha consagrado a su instrumento. Estoy poniendo un ejemplo, hermano. Estoy de lo que nosotros como futuros maestros debemos tener. Nosotros debemos estar dedicados para el Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que nos pide el Señor a nosotros. Mire, a nosotros el Señor nos pide todo. No está pidiendo nada a medias, sino que dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y dice la Biblia que ese es el mandamiento principal. Debemos entender que hay 3 mandamientos principales, ¿no? Solo para que no, está haciendo la aclaración. ¿Cuáles son los tres mandamientos principales? El primer mandamiento principal, hay cronológico, ¿no? Que es, oye, oh Israel, es un mandamiento. En la cronología de los mandamientos, el primer mandamiento es, oye, oh Israel. El primer mandamiento en importancia es este, ¿sí? Es el principal, ¿no? Mateo 12:30. Creo que lo tengo por acá. Vamos a ver. Mateo 12:30. Hay otro primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es ese, mi hermano? A ver quién se lo sabe. El primer mandamiento con promesa. Honrar a los padres. Honrar a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa. Pues hay mandamientos que no tienen promesa, nada más son órdenes. Pero hay un mandamiento que tiene una consecuencia, ¿no? Y hay otros mandamientos, bueno, que el Señor también ya son el mandamiento del Hijo, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que el Señor quiere, todo de nosotros, ¿sí? Nos llama una consagración total. Entonces el Señor le reclamaba al pueblo en Isaías capítulo 1:3. Vamos a buscarlo por acá. Y le dice, ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Dice, el buey conoce a su dueño, dice, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce. Pero no, este no es el pasaje que yo quería leer, perdón. Les pido. Si alguien me ayuda a buscar aquel pasaje que dice que
le honraban de labios, pero su corazón estaba lejos. Es decir, su consagración no era total, porque daban lo visible, pero no lo invisible. Entonces muchas veces nosotros podemos perder nuestra consagración. Quizá al inicio estábamos consagrados, pero poco a poco fuimos cediendo terreno y fuimos teniendo problemas en perder áreas de nuestra consagración, ¿no? Tal es el caso de Sansón. Es un claro ejemplo de un siervo de Dios que perdió esa consagración, pero seguía desarrollando su ministerio, ¿no? Entonces, podemos estar en un peligro nosotros al estar desarrollando una tarea de maestros, ¿no? De discipuladores, y no estar plenamente consagrados, ¿no? Puede ser que fluya un don, puede ser que fluya el don de enseñanza, que por ahí se está preparando el tema del don de la enseñanza, ¿no? Que próximamente se va a exponer. Y es un don del Espíritu Santo. Y fluye, hermano. Aquella persona que la para, le bajan los versículos y bueno. Pero si no está consagrado, lo único que está pasando es que está poniéndose en riesgo. Por eso, cuando una persona es puesta en disciplina por su pastor, lo que se le está es salvando la vida. Porque aquella persona ha perdido su consagración por el pecado, se ha involucrado con cosas pecaminosas, entonces lo que tiene que hacer es dejar de ministrar. Pero la persona dice, pero Dios todavía me usa. Sí, pues por eso, porque te usa. No vas a ministrar, no vas a desarrollar hasta que te vuelvas a consagrar. Porque aquellos que perdieron su consagración y se pusieron a ministrar, al final resultaron muertos. Y Dios los mata. Entonces, el hecho de que una persona sea usada por Dios no precisamente significa que está consagrada. Yo los invito, no es tarea, nada más es una invitación. Si ustedes quieren, lo pueden hacer. De aquellos siervos que fueron usados por Dios, por medio de un don, pero que su vida no estaba consagrada a Dios. El ejemplo base es Sansón. Algunos lo exponen así. Respaldados, pero no aprobados. En algún momento se habló sobre que el don no es suficiente, ¿no? El don de Sansón no era suficiente. El don de enseñanza, hermanos, es necesario, mas no es suficiente. Entonces, yo quisiera ir recapitulando acá para ir, ¿cuáles serían las 3 bases para poder tener cuidado de nuestra vida personal? Primero, alguien que ha nacido nuevo. Segundo, una persona que es espiritual. Y 3, una persona que está consagrada a Dios. De tal manera que me gustaría ponerles una tarea para la próxima semana que consiste en ver quiénes eran los consagrados. Bueno, cuando hablo de consagrados, estoy hablando de nazareos, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿En qué parte de la Biblia habla sobre ellos? Sobre los requisitos que se les exigían a los nazareos. ¿Quiénes en la Biblia dicen que eran nazareos, no? ¿Qué nazareos fallaron en su consagración? ¿Sí? ¿Cuáles eran las señales físicas y los votos que ellos tenían que hacer? Porque los nazareos usualmente eran usados por Dios de una manera
impresionante, ¿no? Entonces lo pueden ir a buscar a la palabra. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar el estudio, ¿no? Entonces está más difícil que las otras tareas, ¿no? Ya no es buscar 3 versículos, ¿no? Aquí necesitamos ir a desarrollar. Imagínense que a ustedes les toca enseñar a un grupo de personas sobre la consagración. Necesitamos ir a la palabra y ver sobre los nazareos, ¿no? Esto sería, vamos a darles 2 semanas, ¿no? Porque es una tarea un poco más larga que las anteriores, ¿no? Entonces, vamos a darles 2 semanas. De la próxima semana no vamos a dejar tarea. Y vamos a dedicar una clase, ¿verdad? Para que ustedes puedan exponer qué es lo que encontraron, ¿no? Vamos a igual hacerlo, no van a exponer todos, pero se les va a dar ahí un tiempito para que lo puedan hacer, ¿no? Me gustaría dar tiempo a que podamos platicar, si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Sí, yo quisiera que lo tengamos este momento, ¿verdad? Entonces podemos levantar la mano. Si alguien quiere agregar algo sobre este tema o sobre esta parte del tema. Hoy tenemos una clase muy silenciosa. ¿Alguna duda de la tarea? Que quieran exponer o todo está claro para la tarea de la siguiente semana. No, 15 días. Bien, si no hay nadie que quiera preguntar, vamos a finalizar nuestra sesión de hoy, dándoles gracias por su tiempo, por su atención, y quisiera pedirle vamos a ver a quién, a mi hermana Viri, que cierre la sesión con una oración. Vamos a terminar. ¿Me da oportunidad de pararme por mi velo, por favor? Sí, adelante. Precioso, amado Señor, te damos gracias porque nos has permitido un tiempo, Señor, para encontrar de tu palabra, Señor, con sabiduría, de encontrar alimento, Señor, y que sea esta semana, Señor, de bendición para nuestra próxima clase, que podamos vivir, que podamos orar esta palabra, estas necesidades que tenemos para poder sentirnos, vernos, salir aprobados como los mejores discípulos, Señor Jesús. Que cada uno de mis hermanos puedan vivir cada uno de estos conceptos, que podamos lograrlo, Señor, una vez más. A quien le haga falta, Señor, que tú le des más.
A quien tenga, Señor, que tú le mantengas, papito hermoso, el conocimiento, Señor, ese espíritu, Señor, agradable al tuyo, Señor. Que seas tú, papito hermoso, quien nos des a los que nos haga falta, Señor. Al que nos haga falta fuerzas, al que nos haga falta visión, Señor, al que nos haga falta lo que tú necesitas, Padre, para esta obra, Señor, para podernos presentar ante ti como aprobados, como esos siervos aprobados, Señor, esos discípulos aprobados, que tú te goces, Señor Jesús, con esta ofrenda que cada uno de nosotros te estamos dando, Padre. Que sea de bendición, Señor. Damos gracias por la vida de nuestros pastores, Señor, por la pastora Nina, por cada uno de mis hermanos que se conectan, papito hermoso, que los que están a la distancia, Señor, que los sentimos, Padre, también arropándonos, Señor Jesús, en un mismo sentir, Señor, en una misma familia. Que seas tú llevando bendición a sus casas, Señor, a sus hogares, a sus trabajos, fuerzas, Padre, y que si tú vienes hoy, Señor Jesús, queremos verte, Señor, en la eternidad, Señor. Queremos encontrarnos en la eternidad. Te damos gracias, Señor, y que cada uno tenga un descanso reparador y que seas tú bendiciéndonos, Padre, llevándonos a esa estatura que tú quieres. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Nos vemos. Bendiciones, mis hermanos. Estamos en contacto. Bye.